comenzamos a grabar la porción de la Torá o la Parashá número 37, se titula Shelach Lecha, envía de parte tuya. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Amén y amén. La sinopsis de esta es: los espías explorar la tierra prometida. Luego de explorarla, vuelven a la tierra. Los espías ofrecen un informe negativo. Ante el informe negativo de los espías, el pueblo cae en estado de desesperación por sentirse, ¿verdad?, impotente de conquistar la tierra prometida. El Creador los sentencia a 40 años por el desierto. Las ofrendas de harina, acompañados a los sacrificios, jala, teruma para el Creador, expiación comunitaria por un acto negligente de idolatría y expiación individual por un acto involuntario de idolatría. El caso de recolectar, el caso del recolector de leña en Shabbat y los tzitzit. Bien, seguimos con temas interesantes. Quiero leer algo rápido y no quiero que se me pase por alto. Sé que otras veces lo hemos leído y perdona, ¿verdad?, si esto atrasa un poco la conferencia. El pensamiento, el mensaje para las porciones o de la Torá o las parashá. Estas porciones o parashá no están destinadas a reemplazar la lectura de cada individuo. Lo que intentamos realizar es proporcionar algo de comprensión y explicación entre un pequeño grupo que da énfasis sobre la misma. Deseamos que entiendan que no somos la última palabra para estas comprensiones. Hay muchas cosas que se quieren compartir, pero en un lapso de una hora a veces no da el tiempo. Así que dentro de esta hora realizamos lo que cada uno tiene a la mano. Confiamos en que cada individuo deberá de entender que no estamos aquí para pensar por usted. Usted deberá de leer las porciones y luego venir a escucharnos. Sería lo ideal. Es por eso que se comparte la porción de lo que vamos a leer de antemano. Porque cualquiera que se apoya ciegamente en alguno de los maestros en el exilio, sin investigar bien conforme a su propia sabiduría, es como el que practica la idolatría. Lo quería traer porque yo sé que hay mucha gente que nos escucha. Cada vez pues el grupo por YouTube cada vez pues va creciendo. Y es importante hacerle claro a nuestros oyentes que deben de asumir su propia responsabilidad de estudiar también. Nosotros somos una guía, somos una pequeña luz, ¿verdad?, para poder entender un poco la comprensión y tenerlo de complemento, pero no somos el sustituto. Así que no quería que se me pasara por alto, disculpen. Bien, seguimos con temas interesantes. Comenzaré con esto de los espías. Al parecer el pueblo no había reconocido bien lo que el Creador había hecho por su pueblo desde que fueron librados de Egipto, ¿verdad? Esto lo vemos simultáneamente como el pueblo cae otra vez y cae y quisiéramos volver otra vez. Vemos un pueblo que aún sigue viendo el lado negativo y siguen de incrédulo ante la presencia del Creador. Volvamos un poquito para atrás y recordemos algo. Shemot 23, 20 al 21 dice: He aquí yo envío a mi emisario delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcas en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces aquí vemos que, ¿verdad?, definitivamente el emisario no guardó ninguna rebelión del pueblo. Lo vemos simultáneamente a lo largo del camino ¿verdad?, del pueblo en el desierto. Este emisario lo cual conducía al pueblo a la tierra, así que queda claro que el pueblo irritó al Creador en varias ocasiones y hasta 2 veces por los mismos actos. Es decir, que pedían agua, después más adelante volvían otra vez, como que mira, esto no es suficiente, que cómo desearíamos volver otra vez. Pero estos actos pues eran irritables a ojos del Creador porque eran bien incrédulos a pesar de todo lo que hizo el Creador por ellos. Es por eso que estas generaciones, las cuales fueron censados, no pudieron entrar a la tierra que el Creador los introducía. Solamente Caleb y Yehoshua, los cuales fueron personas de valentía y habían reconocido el poder del Creador y de todo lo que había hecho por el pueblo de Israel hasta allí.
Así que ellos no tenían ninguna duda de que el Creador los introduciría a la tierra que les juró. El Creador demanda de nosotros obediencia y que confiemos en Él. Si cumplimos su ley, esto fue lo que sucedió con estos dos hombres. Sabían en su corazón que no había nada imposible para el Creador, por eso es que andaban tan confiados cuando fueron a estar de espía a la tierra. Mishlei, Proverbio 1:33 dice, mas el que no oyere habitará confiadamente y vivirá reposado del temor del mal. El 3:23 de Mishlei, Proverbio, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. El 10:9 dice, el que camine en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dice Tehilim, Salmo 7:8, el Creador juzgará a los pueblos, júzgame, oh mi Creador, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El Tehilim 18:24 dice, y me pagó el Creador conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Vemos claro que este pueblo no tenía un corazón como que limpio, no tenía un corazón íntegro, solamente unas pocas personas. Es por eso que vemos cuánto caen del pueblo cuando el Creador manda algún tipo de plaga, porque el pueblo era demasiado incrédulo. Miremos en el caso de Shoftim, Jueces 7, la cual hago semejante comparación. Si me permiten, Shoftim 7, Jueces 7, un momento por favor. Quería leerlo, ok, lo que voy a leer es poco. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedón, y todo el pueblo que estaba con él. Bueno, voy a adelantar un poquito, porque pues quiero entrar al detalle más contundente. Entonces, el Creador dijo a Gedón, aún es mucho el pueblo, llévalo a la agua y yo te los probaré. Y del que yo te diré, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te dijera, no vaya contigo, él tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y el Creador dijo a Gedón, cualquiera que lamiere las aguas en su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándolo con la mano a la boca, 300 varones. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber la agua. Entonces el Creador dijo a Gedón, con estos 300 varones que lamieron el agua, los salvaré. Y entregalos medianitas en tus manos, y váyase todo el pueblo, cada uno a su lugar. O sea que prácticamente 300 hombres los que quedaron. Entonces mira lo que dice más abajo. Levántate, desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con fura a su criado al principio de la gente de armas que estaban en el campamento. Y Medián y Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. O sea que 300 hombres, el Creador fue que mandó a separar para librar a Israel de todo esto, para que vieran que la mano del hombre no es la que salva a Israel, sino el Creador. Entonces lo quería traer porque para mí fue como una comparativa en lo que vemos, ¿verdad? En el caso de lo que vemos aquí. Así que ¿a alguien se le parece esto, los 300 hombres peleando con mucha gente? Yo sé que por ahí ha habido una película, ¿verdad?, de los 300, pero como dato interesante lo traigo porque cuando lo leí yo dije, mira, yo sé que esto no fue lo que exactamente pasó, pero hago una comparativa de que el Creador es el que libra siempre a Israel, no Israel por su mano. Así que seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Claro, muy interesante todo lo que comentaste con respecto a la reacción, digamos, de estos espías al ver a estos hombres bárbaros grandes. Nosotros vemos acá a partir de Números 13, ¿cierto?, que Moshe envía 2 espías, un espía por cada tribu, ¿cierto? Aparecen acá a quienes enviaron en el capítulo 13, ¿cierto? Y les dijo en el versículo 18, dice, observen cómo es el país, el pueblo que lo habita, si es fuerte, si es débil, si es poco, numeroso, cómo es el terreno, si es bueno o malo, cómo son las ciudades, ¿cierto? Que vean también los árboles y todo eso.
Entonces, claro, acá vemos que nuevamente el pueblo se desalienta, ¿cierto? Versículo 33. ¿Por qué? Porque los espías dijeron, vimos ahí gigantes, dice, hijos de Anac, raza de gigantes, nosotros a nuestro parecer éramos como langostas, así les parecíamos a ellos. Pero, ¿cierto? El Eterno le había dicho, ¿cierto? Moshe también, a través de su profeta Moshe, el Eterno le había dicho que tenían que confiar en él. Desde que estaban saliendo de Egipto, se lo repitió muchas veces, pero todavía no había una comprensión de que el poder del pueblo de Israel venía del Eterno. Eh, ellos podían conquistar países mucho más grandes, ejércitos más numerosos, pero siempre y cuando hubiera una confianza en el Eterno. En el capítulo 14, versículo 4, dice el pueblo, nombraremos un capitán para volver a Egipto. Imagínate, para volver a Misraim. Y hay una ley en la Torá que dice que no hay que volver a Misraim también. Entonces, aquí había un pecado de incredulidad. Bueno, y más adelante vemos cómo el Eterno casi también aquí quería herir con mortandad a Israel, ¿cierto? Y hacer de Moshe una nación grande y fuerte, en el capítulo 14, versículo 12, ¿cierto? Pero Moshe intercede por el pueblo, como lo hizo varias veces. Eso por ahora, sigamos con la... Gracias, Eri, por el aporte. Bien interesante lo que se está comentando en esta paracha, así que es bueno, ¿verdad?, seguir observando todo esto, porque yo creo que nos ayuda a nosotros en nuestra vida espiritual, donde estamos cada uno en el exilio. Así que sigamos con Guillén. Adelante, Guillén. Gracias. Es bien interesante porque empezamos esta paracha con el Creador diciéndole a Moshe que él envíe de parte de, o sea, como que de parte tuya, tú escoges a los que vayas a enviar para espiar la tierra. Y vemos que se escogen hombres como jefes de tribu, personas, Moshe no escogió a cualquiera, escogió personas grandes dentro de cada tribu y los envió, y vemos que cuando regresan vemos esta negatividad de ellos al expresarse. Ellos vieron eso, tuvieron miedo, y ese miedo lo transmitieron con su palabra al pueblo, y el pueblo empezó a llorar y empezó a extrañar cuando estaban en Egipto, como que ¿para qué salimos de Egipto? ¿Para qué llegamos hasta aquí? Para eso hubiéramos muerto allá, o hubiéramos muerto en el desierto. Esto ha sido un castigo, y es bien interesante luego ver cómo Josué se rasga las vestiduras de coraje, de dolor, como que ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes acaban de ver cómo el Creador hizo unas maravillas al sacarnos de la esclavitud de un pueblo poderoso, y ahora van a tener este miedo. O sea, ¿dónde está su confianza? Ustedes no vieron todas estas cosas para no estar. Yo estaría ciegamente confiado en el Creador de que nos va a salvar, porque si Él nos prometió esto, Él lo va a cumplir, su palabra se cumple. Y yo creo que es un defecto humano que tenemos todos, de desconfianza, de temor, todas esas cosas humanas que tenemos, que siempre salen en tiempos difíciles, a veces pues salen a flote. Y es bien interesante ver al pueblo, ver la tristeza del pueblo, la preocupación también. Vemos que en el capítulo 14 ellos se preguntan como que ¿qué será de nuestras esposas y de nuestros hijos? Nosotros vamos a morir aquí, ¿y qué va a pasar con ella? Esa preocupación de que para ese tiempo se sabe que las mujeres cuando eran cautivas y los niños las mujeres violadas, los niños puestos de esclavitud, eran cosas feas las que les pasaban cuando se peleaba con otro pueblo, con otra nación, y se tomaba rehenes. No es lo mismo la situación que tenían en Egipto. En Egipto eran esclavos, pero sus esposas y sus hijos estaban con ellos. Y yo creo que esa era como que la preocupación
grande que tenían en su corazón, y vemos como el Creador se molesta y dice como que ¿hasta cuándo este pueblo va a desconfiar de mí? ¿Hasta cuándo van a tener este temor? ¿Acaso no es demostrado que yo los he protegido todo este tiempo? Han estado a salvo todo este tiempo, y esa incredulidad en cierto modo es comprensible porque es algo humano, pero a su vez yo poniéndome en el lugar de haber vivido lo que ellos vivieron es como absurdo, y lo veo también en el caso de Josué, como que es absurdo que ustedes estén desconfiando cuando ustedes acaban de vivir todas estas cosas. Hemos pasado por todas estas situaciones donde el Creador nos ha librado, nos ha cuidado, nos ha mantenido, y ahora que estamos aquí se van a echar para atrás. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver estas emociones, esta interacción entre unos pocos versus una mayoría, y lo importante que es cuando uno transmite un mensaje, la forma en que transmites el mensaje puedes manipular la emoción de los que te estén escuchando. Si tú, que a lo mejor tú puedes tener miedo de lo que viste, pero a lo mejor le pudiste haber pasado el mensaje de una forma como que son grandes, son personas grandes y numerosas, pero no se preocupen, el Creador está con nosotros. Ese tipo de positivismo, al contrario, el mensaje de ellos fue negativo, y eso fue lo que pues trabajó en la mente del pueblo. Y lo otro que es bien interesante también es cuando Moshe va de nuevo donde él dice como que no, ¿cómo vas a destruir este pueblo? O sea, ¿qué van a pensar los egipcios? O sea, le reclama al Creador como no los destruya, ¿cómo los vas a destruir? ¿Qué va a pasar con los egipcios? Los egipcios se van a burlar de nosotros, van a decir, mira, el Dios del pueblo hebreo los sacó para después destruirlos allá, qué burla. Y es bien interesante cómo Moshe siempre dialogaba con el Creador y lo hacía recordar su atributo de misericordia. Y Moshe siempre como que tú eres un Adonai, un Señor grande en misericordia, pues muéstrala aquí ahora, muestra que eres un Dios misericordioso y ten piedad de este pueblo y no los destruyas. Y es bien, ¿verdad? Para mí es bien interesante ver esta dinámica entre Moshe y el Creador cuando se hablan. Podemos seguir con la ronda, gracias. Gracias, Irán, por el aporte, y reforzando lo que acabas de decir, ¿verdad?, dando otro soporte. No solamente los egipcios sabían que el Creador los había librado, sino había otras naciones que ya estaban preparadas, que sabían que el pueblo de Israel había sido librado de los egipcios y que quien los conducía era el Creador, así que también iba a ser una burla para otros pueblos, como que mira, los sacó de allí y los trajo para matarlos acá. Así que eso que has traído es bastante interesante. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, hay varias enseñanzas en esta parashá. Por ejemplo, la pregunta que uno se hace, que son preguntas que quizás no hay respuesta, sino que son preguntas en el inconsciente de uno. ¿Por qué? Si como quiera el Eterno le promete la tierra prometida a este pueblo, ¿cuál fue la idea de mandar espías? Esa sería la primera pregunta. Entonces, cuando se envían los espías, sabemos que no todo iba a ser color de rosa, no iban a ir una luna de miel. Pues, por lo tanto, sabemos que iba a haber cierto reporte negativo. Como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Usualmente las personas que envía Moshe son personas supuestamente que tienen una integridad, un conocimiento y una madurez y una confianza con el pueblo. Quiere decir que estas personas, estos espías que fueron, hablaron la honestidad de lo que vieron. Ellos vieron gigantes, mira, esto es lo que hay unas uvas, hay gigantes, estos son los nefilín que ustedes le temían. Entonces ellos les resumen este drama que hay en lo que ellos vieron, y sin embargo hubo dos que solamente vieron el potencial de la tierra. Mire, es una tierra buena.
Entonces aquí vemos, número 1, la primera enseñanza. En todos los lugares hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que hay que sacar del reporte? El reporte es el potencial de la tierra en la que vamos a poseer. Vamos a ver el potencial grande que hay. Pero el problema del ser humano es que siempre nos miramos primero los gigantes. Entonces, ¿por qué el gigante? Porque siempre vemos el gigante como que es mucho más grande de lo que vamos a conquistar. Entonces aquí hay un mensaje espiritual o un mensaje quizás metafórico, un mensaje quizás de generación en generación, que nosotros siempre vemos el gigante como una contradicción, una puerta cerrada, cuando nosotros en verdad tenemos que valorizar, ir sobre el gigante y ver lo que hay en la tierra a nivel espiritual. ¿Quién es el que anda con nosotros? ¿Quién es el que nos envió? ¿Quién es el fuerte de Israel? Entonces, nuestra percepción debe ir mucho más allá de los gigantes. Entonces, aquí vemos cómo, de acuerdo al reporte negativo, el pueblo comienza a reclamar, el pueblo comienza a sentirse débil, porque en el 31, el 13:31, le dicen, no podemos avanzar contra ese pueblo. Replicaron los hombres que habían ido con él. Son demasiado fuertes para nosotros. ¿Qué pasa? Que ahí empiezan a hablar mal de la tierra que habían explorado. Les dijeron a los israelitas, la tierra que cruzamos para explorar es una tierra que consume a sus habitantes. Todos los hombres que vimos allí eran enormes. Entonces, cuando tú oyes ese reporte, dices, pues espérate, aquí no podemos ir para ningún sitio porque a la solta nos van a comer allí, como diríamos, ¿verdad?, en nuestro lenguaje diario. Mientras estábamos allí, vimos los titanes, que eran los hijos de gigantes, que descendían de los titanes originales. Esta es la palabra Nefilim. Entonces, el 14 ya vemos a una comunidad que está desenfrenada, que hay un caos. Dice, toda esa comunidad se levantó un vocerío y comenzó a gritar. El pueblo llora. Y ahí el problema ocurre cuando comienzan a expresar palabras como esta que dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Deberíamos haber muerto en este desierto. Entonces, ahí la segunda enseñanza es cuidado con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque las palabras crean destinos, las palabras crean realidades. Entonces hay que tener cuidado con las palabras. Si hubiésemos dicho, bueno, sí hay gigantes, pero el que anda con nosotros es el que nos ha enviado, el que anda con nosotros, que es el Elohim de Israel. Ese es el que nos va a defender, el que nos ha defendido. Hubiese sido quizá otra historia. Pero sin embargo, vemos cómo esto le atrasó a ellos este viaje. Entonces vemos la importancia también de esos 40 años. Vemos un pueblo que no está maduro para entrar a la tierra y cómo este peregrinaje por los 40 años lo hace preparado para entrar. Sin embargo, por causa y efecto, pues esa generación, el castigo fue que no iban a ver a la tierra prometida, sino Caleb y Joshua. Así que el pueblo comenzó a decirse al uno al otro, en base a eso, nombraremos un nuevo líder y volvamos a Egipto. O sea, eso siguió escalando, que no se quedó ahí. Ahora querían un nuevo líder, que hacen a Moshe y Aarón caer sobre su rostro delante de toda la comunidad. Una vez más, Moshe tiene que intervenir. Entonces dice que el versículo 14:8 dice que si el Eterno está satisfecho con nosotros y nos trae esta tierra, Él puede dárnosla. O sea, alguien está positivo, una tierra que emana leche y miel, mas no se rebelen contra el Eterno, no tengan miedo del pueblo de la tierra, han perdido su protección y serán nuestra presa. Elohim está con nosotros, de modo que no tengan miedo. Entra el pavor, una vez que comienza esta creación de miedo, este drama, el pueblo está entonces ciego por el pavor, está ciego por el temor. No hay un pensamiento neutral, no hay un pensamiento de examinar nuestras acciones, qué fue lo que vieron, o sea, no hay un examen. Entonces aquí viene el 11, cuando Elohim le dice a Moshe, ¿por cuánto tiempo continuará esta nación provocándome? ¿Por cuánto tiempo no creerán en mí? A pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos.
Y el 12 dice, los mataré con una plaga y los aniquilaré. Entonces haré de ti una nación más grande, más poderosa que yo. Otra vez, es la segunda vez que dice, podré hacer de ti otra nación más grande. Moshe comienza otra vez a interceder por el pueblo. Y una de mis lecturas favoritas, otra vez aquí, el 14:18, dice, Elohim es lento para la ira, grande en misericordia, y perdona el pecado y la rebelión. Él no absuelve a los que no se arrepienten, mas tiene en cuenta los pecados de los padres por sus hijos, nietos y bisnietos. Y con tu gran amor perdona el pecado de esta nación, tal como lo has perdonado desde el tiempo en que salieron de Egipto hasta ahora. O sea que es una dinámica, aquí vemos toda la humanidad representada en esta escena. Todos hubiésemos actuado igual, ahí estábamos todos nosotros representados, cómo hubiésemos hecho lo mismo, pero sin embargo, vemos la otra extremo de cómo Él nos mueve a misericordia, a pesar de todo esto. Pues creo que hasta aquí mis comentarios, gracias. Gracias, Minerva, por el gran aporte. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Salud, ¿se me escucha? Perfecto, alto y claro, Pavel. ¿Me escucha? Ok, sí, con respecto esta parashá es clave en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué es clave? Porque debido a este mal reporte o a esta falta de moral, yo más que más reporte por cobardía, yo pienso que era por falta de moral, porque después de ver todos los milagros y las acciones que hizo nuestro Elohim en el pueblo de Israel, aún en su periodo, es imposible que todavía tuviesen miedo a ella. Para mí era falta de moral, que no creían todavía en el poder del Dios que tienen, ¿no? Que tienen en estos momentos, pero hablo en pasado, ¿no? Entonces, para mí es importante, esta es clave, porque si ellos hubiesen dado un reporte favorable, como lo hizo Caleb y Joshua, no hubiesen caminado 40 años por el desierto. Por eso es que por eso es que lo veo clave, ¿no? En ese sentido. Porque ellos sí vieron las maravillas de la tierra, vieron una tierra que fluye de miel, en el sentido de que era una tierra que prosperaba, ¿no? Próspera, pero vieron las partes grandes para ellos en el temor, ¿no? De que tuvieron un temor de que eran gigantes, de que eran murallas fortificadas, y de todos los reportes negativos que dieron un momento determinado. Y por eso es que luego después Elohim le dice de que todos los que fueron incensados a partir de 20 años arriba no entrarán en la tierra, ¿no? Entrarán los menores de este periodo que no fueron censados. Y por eso es que pasa lo que pasa, ¿no? Son 40 años en el desierto caminando. Pero lo importante también de esto es que casi todos los que dieron reportes negativos, ¿quiénes eran? Eran 13 tribus. Eran cabezas allí, eran líderes en cada uno de sus tribus, ¿no? Y eso denota que una cosa importante cuando un líder ve las cosas, los gigantes, digamos así, ve los gigantes. Lo hablo de cualquier punto de vista, en su trabajo, en la vida familiar, líder, cabeza, ve los gigantes, toda la familia o todos sus subordinados también ven esos gigantes. Es decir, en la palabra de la persona que tiene el liderazgo influye sobre sus subordinados. La palabra del hombre, cabeza de familia, influye sobre su familia. Es decir, si es un reporte positivo, y vamos a ver que veremos que si lograremos cumplir esta meta, lograremos cumplir este objetivo. Y un líder habla así, los subordinados también hablarán así, la familia, en este caso el líder rico como el hombre de cabeza de familia, sin menospreciar a las mujeres, ¿no? Porque sabemos que tiene un rol importantísimo para la mujer, y hay mujeres, pero que hemos hablado 3 clases atrás, que
que son que fueron en Israel líder también. Por eso, cuando un hombre o una mujer que es líder en su familia y mengua y le abraza la cobardía, todo el resto de la familia también cae en lo mismo. Entonces, debemos ver una cosa que es importante, debemos ver al Dios que tenemos. En cada meta a cumplir, ¿cómo decir? Cada enfrentamiento que tengamos en la vida, no ver los problemas como algo más grande que nosotros, sino ver al Dios que tenemos, que es más grande que todos los problemas que podemos haber o podemos tener. Entonces, nuestras decisiones influyen para un futuro. Es importante saber eso, porque las decisiones que tuvieron estos 10 líderes influyeron para que el pueblo de Israel pasara 40 años por el desierto, pasando aún mucho más trabajo, pasando aún mucho más sacrificio, pasando aún muchas más necesidades. Es una forma de decir, tus acciones presentes, tu falta de moral traerá consecuencias. Y eso, ¿cómo decir? Y hoy lo vemos en Israel. Hoy lo vemos en Israel, que el pueblo de Israel en general, no digo de este por ciento que es seguidor, digamos, de cualquiera de las ramas de judaísmo. No caigamos en un detalle ahora si son caraítas, rabínicos o cualquier cosa. Pero la mayoría del pueblo de Israel tiene mucha más confianza en el ejército de Israel que en el propio Dios que tiene. Y lo vimos en esta época, en estos días, cuando Israel era atacado por Hamas. Tenía mucho más confianza, realmente. Tenían mucho más fe en el escudo de... ¿cómo se llama este escudo que tienen ellos? Tienen de misiles, antimisiles, tienen mucho más confianza. En esos escudos antimisiles tenía mucho más confianza en el ejército en el propio ejército de Israel. Y tuviesen esa misma confianza que tienen en el ejército de Israel, en los escudos antimisiles, la tuviesen en el Dios que tenemos, realmente las cosas cambiarían, fueran cosas totalmente diferentes, diversas y diferentes. De hecho, no juzgo a ellos, ¿no? Porque estoy seguro que cada uno de nosotros, en un momento determinado, hemos visto los gigantes y no hemos guardado al Dios que tenemos. Es mucho más grande que esos gigantes. Y es una enseñanza que quisiera que nos recordáramos cada vez en nuestras vidas cuando tengamos que enfrentar un problema. Por ejemplo, yo ahora en el puesto de trabajo me candidé para líder, ¿no? Y hasta nosotros mismos decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero leyendo esta para allá, estudiando de esta para allá, dije, no puede ser que yo me comporte como lo hizo el pueblo de Israel en un momento determinado, que dijeron, vamos a ver qué pasa. No, yo puedo estar confiado de que la decisión puedo alcanzar este objetivo con nosotros. Gracias, Pavel, por el excelente aporte. Seguimos con la ronda con Carol. Adelante, Carol. Llama la atención la actitud cierto del pueblo al querer volver, ¿cierto? Una vez que se les dice que ya el Eterno está enojado, que ya los sancionó, por así decirlo, a ellos, y que solo su hijo para poder pasar, digamos, a la tierra que manda leche y miel, tierra que ellos de alguna manera despreciaron, hablando de esa manera, que queda como con soberbia y con mucho miedo, como si tuviera prácticamente un desconocimiento de que la protección del Creador estaba con ellos todo el tiempo. No tuvieron, como dice bien ahí el Eterno cuando dice que Caleb y Yehoshua tuvieron un espíritu diferente al de ellos, al reconocer que si el Señor era favorable con ellos, nada era imposible, podían lograrlo, aunque las circunstancias y las fueran como adversas, aunque las personas fueran hasta más poderosas, y ellos fueran hasta más y el pueblo fuera menos, no importaba eso.
igual el Eterno los iba a bendecir. Me llama la atención que después que son castigados, porque la presencia de Dios, ¿verdad?, aparece ahí en esa oportunidad ya molesto, digamos, con el pueblo, y ellos toman la decisión, ¿no es cierto?, de ir a pelear contra el pueblo, sabiendo que se les está diciendo que el Señor ya está molesto, que tomó una decisión y no se arrepienten. Me llama la atención esa soberbia, si se quiere, no sé cómo decirlo, de ir y hacer algo, pero que no de una manera humilde, no de una manera de arrepentimiento contra una conducta, sino que como no, que voy a hacer esto, voy a ir a pelear allá y los voy a derrotar, tratando de entender que mala comprensión a veces hay una cosa, Dios, y la mala comprensión a veces que podemos llegar a tener de lo que Dios nos manda hacer en esto. Eso sería lo que quisiera aportar. Gracias, Carol, por el aporte. De hecho, la mayoría del pueblo tuvieron en poco lo que el Creador hizo. Por eso mismo es que está pasando todo esto. Y también tuvieron en poco lo que el Creador iba a hacer después. Así que es bien interesante todo lo que está aconteciendo en esto. Quería leer aquí sobre los Tzitzit, porque si se fijan, luego de que pase eso, mira qué interesante dice, el Creador le habló mucho diciendo: transmítela del pueblo de Israel, y dile que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimentas, en todas sus generaciones, y que en cada punta incluyan un hilo de azul lana turquesa, o sea, un hilo de lana turquesa. Estos serán los tzitzit de ustedes, y cuando los miren, recordarán todos los mandamientos que el Creador les ha dado y los cumplan, y así no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se desvían. Así que se acordarán y cumplirán todos mis mandamientos y estarán consagrados al Elohim de ustedes. O sea que prácticamente esto sí, el Creador vio todo lo que estaba pasando y dice: oye, pero a la verdad que el pueblo no se acuerda de todo lo que yo he hecho. Pues está bien, pues vamos a hacerle esto, vamos a darle esto al pueblo, para que se acuerde de mis mandamientos, porque realmente el pueblo no se acordaba de nada de lo que estaba pasando. Entonces, la mayoría volvía, otra vez recaía en la misma iniquidad de que su corazón volviera a someterse a la esclavitud de Egipto. Y yo creo que Minerva mencionó algo de que sí, ellos hacen una mención donde el Creador prohibió volver por ese camino. Así que seguimos. Según se ha leído esta porción, se ha entendido bastante bien, y quiero compartir, ¿verdad?, una reflexión y una opinión mía en cuanto a esto. El Creador es grande en misericordia, creo que lo habíamos mencionado y se menciona muchas veces en la Escritura, pero ¿cuántas veces el pueblo murmuró deseando volver nuevamente a la esclavitud, recordando sus vidas pasadas? Hoy en día nos pasa por temor a que nos juzguen, o porque hemos estado acostumbrados a las costumbres de los pueblos, y para muchos se les hace difícil olvidar lo que son las fiestas, la gozadera, el comer de las comidas, ya sean impuras o puras, y de sí, sin importar a qué Baal le están sirviendo, porque hay mucha gente que sigue costumbres y tradiciones y no se sabe con el fin a qué se hace esa tradición, esa costumbre. Este camino, el cual el Creador nos recuerda que es la Torá para seguir, la persona que los cumpla vivirá por ello. Esto lo dice el Creador, dentro de cualquier situación que nos encontremos. Así que vemos un ejemplo clave aquí. En estos momentos es algo solitario. Hoy en día es algo solitario. Estamos en contra de la multitud, y miremos bien lo que pasó aquí, en los relatos. El Creador recompensó a solo 2 personas de esa generación, las demás las hizo morir en el desierto. Y claro, los niños de 20 años hacia abajo, los cuales no fueron contabilizados en el censo, fueron los que pasaron y poseyeron la tierra. Debemos de cuidar y guardar y ser diligentes en observar los caminos de la Torá, y no caer en estos ejemplos, porque son ejemplos que nos ayudan a no caer en ellos, los cuales irritan a nuestro Creador. En el capítulo 15-22, vemos como el sacerdote nos reconcilia si una comunidad comete una falta por error en el caso de la idolatría. Nos proporciona el antídoto. Esto se debe realizar junto al sacerdocio. Lo mismo sucede con el versículo 17, si es por el caso de un individuo per se. Vemos un ejemplo en el caso de David.
aunque no fue por el mismo caso, pero se da cuenta del error y asume la consecuencia. Segundo Samuel 24, 16-9, dice: y cuando el emisario extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Creador se retractó de aquel mal y dijo al emisario que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel del Creador estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo al Creador, cuando vio al emisario que hería el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y haz un altar al Creador en la era de Arauna Jebuseo. Y David subió conforme al dicho de Gad que el Creador le había mandado. Así que es importante entender bien cada porción de la Torah, porque esta nos ayuda a entender bien en dónde debemos de estar parados. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería avanzar un poco al capítulo 15, a partir del versículo 22, donde se habla de los pecados como por equivocación, los que no son intencionales. Menciona el versículo 24 cuando es una falta cometida por ignorancia de la congregación. Está hablando de una falta en general de la comunidad. Dice que ofrecerá un novillo por ofrenda encendida, ¿cierto? Después, en el versículo 27, habla de una persona individual. Si peca por error, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Y después habla del pecado, de otro tipo de transgresión. Versículo 30 dice: pero la persona que haga algo con soberbia, tanto natural como el extranjero, ofende al Eterno o lo injuria. Esto de la soberbia está hablando de alguien que peca intencionalmente, con la intención de pecar, o sea, y conociendo la ley. Entonces, en este caso ya la persona será cortada de su pueblo, dice. Por cuanto menospreció la palabra del Eterno y su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su iniquidad será sobre ella. Nosotros, acá donde habla de la cabra de un año por expiación, del novillo como ofrenda encendida, eso hoy en día se reemplaza con las oraciones, ¿cierto? Hay unos textos en Osea y en otros, en los Salmos me parece que también, donde se habla que reciba mi oración como una ofrenda encendida, como el incienso, como la ofrenda de la tarde. Entonces, todas estas expiaciones se pueden hacer con oraciones. Si uno peca por yerro, ¿cierto? Tiene que hacer una oración confesándole al Eterno, ¿cierto?, el pecado que cometió y el Eterno le va a perdonar. Esa es obviamente si la persona se apartó del pecado, ¿cierto? Que no sea algo que sea permanente. Después, claro, después menciona a un hombre que profana Shabbat recogiendo leña, ¿cierto? Y dice que los israelitas estaban en el desierto y hallaron a un hombre que juntaba leña en Shabbat. Interesante que lo hallaron, porque este hombre tiene que haber estado por los bosques tratando de... Bueno, no habían bosques en realidad, pero habían algunos árboles y habían seguramente leñas cortadas ahí en el desierto. Pero fueron hallados por unos israelitas. Esos israelitas andarían vigilando, no sé qué andaban haciendo, pero no deben haber estado lejos de sus hogares, de sus tiendas. ¿Ya? Y la sanción fue bastante drástica para esta persona. Y en cuanto al Tzitzit, quería comentar el tekelet, el cordón azul que menciona. Primero, Tzitzit habla de se refiere a como una trenza o un pompo, ¿ya? Y dice que tiene que tener un cordón tekelet que generalmente se traduce como azul. Y bueno, han encontrado ciertos tejidos con tonos azules de 3.000 años de antigüedad. Hace pocos años atrás encontraron, y son de tinte vegetal, de plantas indigóferas. También han encontrado tintes de color rojo, también de plantas. Aunque la tradición rabínica menciona que ese color rojo viene de unos gusanos que crecen dentro de los árboles, y el color azul, según las leyendas rabínicas, vendría de un molusco que crece en las costas del Mediterráneo. Pero
nosotros pensamos que eso viene todo de plantas y lo coloraban porque hay evidencias históricas, han encontrado tintes vegetales y no hay, además la otra ventaja de los tintes vegetales que son mucho más baratos, es mucho más económico y las plantas indigóferas que dan el tono azul son muy abundantes en el Medio Oriente. Eso quería agregar. Gracias, Eri, por el aporte. De hecho, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el creador no mandó nada difícil para un pueblo numeroso, o sea, que se le hiciera fácil poder hacer, así que no creo que todos estuvieran en las costas buscando este molusco para extraerle. Era algo sumamente complicado, así que si fue en ese momento que le mandó a ponerle un hilo azul, fue en ese momento y punto. Y ese momento pues se le hacía muy fácil a ellos poder obtener esta tinta de este color. Así que como dato interesante es bueno, ¿verdad?, que también busquen la fuente de todo esto, que de hecho existe y está por internet. Seguimos con la ronda con Ili. Adelante, Ili. Sí, otra cosa que quería añadir al tema de los CICID, pues ya Eric creo que abarcó con lo más importante, y es una duda que siempre se acercan a preguntar, y es si los CICID también están destinados a que la mujer los use. Y cuando leemos Número capítulo 5, versículo 38, los caraítas entienden que cuando se habla todo el pueblo de Israel, se refiere a hombres, mujeres, todo el pueblo. Y en el caraísmo se entiende que tanto los hombres como las mujeres tienen el mandamiento de cargar con los tzitzit en las 4 puntas de su vestimenta. Y otra cosa también que han preguntado es cómo se hace el trenzado de los tzitzit. Se ha compartido videos de cómo es el trenzado, y el trenzado de los tzitzit caraítas es bien distinto al de los rabanitas, porque los rabanitas utilizan un tipo de nudos. Ellos hacen nudos en su tzitzit, y en cambio los caraítas toman el texto literal y como dice trenzado, pues lo que se hacen son trenzas. Quería añadir eso al tema. Otra cosa que quería mencionar que Minerva dijo ahorita, y es bien interesante, y es que hay que tener cuidado con lo que decimos y con lo que deseamos. Y vemos que el pueblo de Israel, cuando a alta voz deseó volver a Egipto, lo hicieron un deseo de su corazón, querer volver. Y el Creador, cuando vemos, Moshe trata de persuadir al Creador y apaciguar la ira del Creador cuando el Creador supo en su corazón. O sea, porque el Creador es el que examina nuestros corazones, ¿verdad? Y él supo que en el corazón de los israelitas había un deseo de querer volver. Y es por eso la molestia del Creador. Y vemos que Moshe trata de persuadirle, o sea, de apaciguar al Creador, pero el Creador igual dice, ok, no los voy a destruir, pero sabes que yo soy un juez justo, yo soy un creador de justicia, y de igual manera va a haber unas consecuencias por ese deseo que tuvieron en su corazón de querer volver. Y es por eso que entonces vemos en la sentencia de los 40 años en el desierto. Y es bien interesante ver que dentro de todo esto que estoy explicando, vemos que el Creador es un juez justo. El Creador no cambia. Y no podemos tener ningún intermediario que pueda cambiar o sea, Moshe nunca pudo ser un intermediario y interceder por el pueblo, ya que él trataba, y el Creador sabía la intención de Moshe, pero de igual manera, si el pueblo había hecho algo malo, el Creador iba a hacer pasar juicio con el pueblo, con todo aquel que pecara contra él. Y eso es algo que el Creador no cambia, siempre va a ser el mismo en ese sentido, y es bien impresionante ver, ¿verdad?, en esta parashá tan corta ver esto. Otra cosa que quería mencionar es que cuando Josué dice, si el Creador está complacido con nosotros, entonces nos llevará a la tierra y nos la dará. Solamente no se rebelen contra él y no teman a la gente que vive en esa tierra, porque nosotros no los vamos a comer, como que
no se preocupen, porque es que el Creador está con nosotros y a esa gente nosotros no las vamos a devorar en un sentido obviamente metafórico, los vamos a destruir, no va a quedar nada de ellos. Y es bien interesante ver cómo Josué dice como que no se rebelen contra el Creador, porque eso fue lo que hicieron, se rebelaron contra él. Después vemos en el capítulo 15 que se trae como un resumen de nuevo de todas las ordenanzas que el Creador ha estado dando desde que salieron. Vemos que vuelven y se repiten algunas de las cosas que ya el Creador había mencionado. Se menciona lo de la expiación por pecado involuntario, que ya Eric lo mencionó. Y otro detalle que Eric también mencionó bien interesante es el del Shabbat, cuando encuentran a esta persona del pueblo recogiendo leña. Y es que, mira, el Shabbat se hizo para descansar. El Shabbat es para estar en su lugar, en su casa, tranquilo. Pero eso no quita que usted pueda, ¿verdad? Hoy en día vivimos en una diáspora y es mejor pues quedarse, mi consejo es quedarse en su hogar tranquilo. Pero para ese tiempo los israelitas salían y caminaban por los alrededores de Israel. O sea, ellos podían salir. ¿Por qué salían? Porque todos estaban guardando la misma ley. El extranjero, el israelita, todos seguían una misma ley, todos guardaban Shabbat. Y pues por eso es que ellos podían salir y caminar tranquilos. Pero hoy en día vivimos en una diáspora y sabemos que yo no me arriesgaría, yo guardando Shabbat no me arriesgaría a salir a dar una vuelta por ahí, porque me puedo topar con alguien que se pare a venderme algo, ofrecerme a vender algo, diferentes situaciones, y eso lo vemos más adelante con ejemplos en la Torá. Hay un ejemplo en el Taná, donde se habla de que el Creador mandó a cerrar las puertas en Shabbat porque había gente que entraba en Shabbat, gente que no guardaba Shabbat, entraba a Israel a hacer venta, y entonces incitaba al pueblo a desobedecer al Creador y hacer a cometer, ¿verdad?, actos que están en contra de lo que son las normas del Shabbat. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, todo esto resumido en esta parasha tan corta. Y nada, eso es lo único adicional que tenía por añadir. Podemos seguir con la ronda. Gracias. Gracias, Ile, por el aporte. De hecho, en el Shabbat lo ideal es, como dice Nehemías, que acaba de leer el extracto, se cierran las puertas y no se permite que nadie entre ¿verdad?, a que se profane el Shabbat. Así que eso es algo definitivo. Lo ideal es que, como estamos en la diáspora, salir y puede implicar que se nos explote una goma, que nos pase algo, un accidente, lo que sea, y nos ponemos a tantas cosas. Así que si tenemos la comunidad cerca, pues qué mejor irnos caminando, ¿verdad? En este caso, si quiere compartir con los hermanos, si no, quédese en su casa descansando, porque, como Che lo dijo, mañana es Shabbat, cada uno quédese en su lugar, nadie salga de su lugar. Así que son datos importantes. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, siguiendo con la misma línea de estos espías, en el capítulo 14, dice el 37, que los hombres que habían dado un mal informe de la tierra murieron de este modo delante de Elohim en la plaga. Y entonces el 39, dice también el 39, y ellos se sintieron abrumados por una terrible aflicción. ¿Y qué pasa? Que aquí cuando se levantan muy de mañana empezaron a subir hacia la otra cima de la montaña. Ya había Moshe intercedido por ellos, le había dicho que no suban, porque ya Elohim no los iba a respaldar en esta hazaña. Pero vemos un pueblo que sigue desafiante. El 40 dice, cuando se levantaron muy de mañana empezaron a subir a la cima de la montaña declarando: ahora estamos prontos, avanzaremos al lugar que describió Elohim. Admitimos de que estábamos equivocados. Y le dice el 41, ¿por qué están yendo contra la palabra de Elohim? Dijo Moshe. Esto no va a funcionar, no prosigan. Elohim no está con ustedes, no sean matados por sus enemigos. 43 dice, arriba delante de ustedes están los amalequitas, los cananeos, y ustedes caerán por la espada. Ustedes se han alejado de Elohim y ahora el Eterno no estará con ustedes. O sea, que él decreta esto luego de haber hecho como cierto tipo de intercesión y ya él sabe lo que
está en el corazón de Elohim, en el corazón del pueblo, y él está diciendo, no suban porque van a ser muertos. Entonces, 44, vemos este pueblo continúa con esa actitud desafiante. Dice que el pueblo sube con actitud desafiante hacia la cima de la montaña, mas el arca del pacto de Elohim y Moshe no se movieron del campamento. Y bien impresionante, el pueblo viendo que esto no se mueve, ellos siguen en la actitud desafiante. 45 dice que los amalequitas y los cananeos que vivían sobre esa montaña se abalanzaron y derrotaron a los israelitas, persiguiéndolos con una fuerza abrumadora todo el camino hasta Jormá. Luego de eso vemos el 15 que habla de las ofrendas por los sacrificios. Obviamente el pueblo, una vez arrepentido, pues en este momento había que ofrecer ofrendas por el pecado, pecados comunales por la idolatría. Entonces, las individuales por la idolatría, vemos al hombre que recogía trozos de madera en Shabbat, y vemos que no había todavía qué tipo de sentencia específica se iba a hacer con este hombre. Dice que los israelitas estaban en el desierto, descubrieron que este hombre recogía trozos de madera en Shabbat. Entonces, no tenemos el background, como dicen, si él los cortó, si él los picó, dice que los recogía. Entonces, imagínense en ese tiempo todo el alboroto que él tuvo que haber hecho de picar estos trozos, de recogerlos, llamando la atención cuando un pueblo está separado para guardar Shabbat. Entonces, cuando le preguntan a Moshe qué se iba a hacer con esta persona, dice que Moshe le pregunta otra vez al Eterno, dice, pues ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Entonces podemos pensar, caramba, que esto sería un castigo muy fuerte para este hombre. Pero aquí lo que yo veo, desde el punto, analizando esto, si el pueblo muere porque fue incrédulo, si el pueblo muere porque no le creyó a Elohim y fueron muertos, entonces este que está desafiando uno de los mandamientos en frente de todo el pueblo, pues también merece morir si lo vamos a pasar por el mismo concepto de que no le creyó o pasó por alto el mandamiento. Entonces aquí es como el pueblo va creciendo, va madurando, va conociendo la naturaleza de quién es el Dios de Israel, va conociendo la naturaleza de cada mandamiento, la importancia que es mantenerse en este mandamiento como pueblo, porque iban a pasar 40 años en el desierto. Entonces, la borla o los tzitzit dice que es para que recordar todos los mandamientos. Entonces, luego de que ocurre todo esto, luego que, pues mira, ¿cómo vamos a recordar los mandamientos? Ellos no tenían una Torah escrita, no tenían libros, pues mira, es un medio visual para recordar estos mandamientos de los de Israel por vuestras generaciones. Entonces, dice 39, estas serán sus borlas, y cuando lo vean recordarán todos los mandamientos que Elohim para guardarlos. Entonces no se desviarán tras su corazón y sus ojos, que en el pasado los ha llevado a inmoralidad. De este modo recordarán y cumplirán todos mis mandamientos. Y lo que quería añadir a esto fue algo personal, un testimonio. Hace como algunos 3 o 4 años, nosotros presenciamos un accidente bien semana. Un carro le dio a otro y se paró, el tránsito se paró. Se levantan los dos conductores peleando unos con otros. Tú tuviste culpa. Uno de los conductores tenía sus 4 tzitzit, era un hombre judío, y estaba a punto de darle un puño al otro. Entonces nosotros nos escandalizamos al ver, oh my gosh, él tiene los tzitzit, él no puede hacer eso. Inmediatamente mi esposo se baja y le dice, él tenía ira, la persona tenía ira, y le dice en el oído algo, y él dice, I'm so sorry, un americano. Le pidió perdón, yo le dije a mi esposo, ¿qué le dijiste? Dice, mira, no te pongas así con los tzitzit puestos. Y él ni se había dado cuenta lo que él estaba haciendo en público con los tzitzit puestos. Entonces, como nosotros podemos muchas veces ver los tzitzit y nos refrenamos de ciertas cosas simplemente porque nos ayudan a recordar los mandamientos. Y el hecho de que él tenía los tzitzit puestos, nosotros decimos, wow, él tiene los tzitzit, él es judío, él no puede darle un puño a este hombre. Y inmediatamente mi esposo se va y le dice algo y él se retracta inmediatamente. Y él como que le pide disculpas. O sea, para que vean que esto funciona verdaderamente en la diáspora. O sea, fue bien efectivo
y eso quizás preservó a este hombre de cometer algo mucho peor. Pues hasta aquí era mi aporte. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, retomando un tema que estamos hablando ahora, hermana Minerva, la derrota de Norma. Es que hay algo de importante también, ¿no? En el sentido de que el pueblo se sintió consternado, y el pueblo se sintió triste, se puso, muchas versiones dice que lloró, en otras versiones dice que estaban tristes, bueno, que se enlutaron, pero bueno, dice que en esta versión dice que hubo un gran remordimiento, ¿no? Y al otro día se levantaron y dijeron, bueno, está bien, nosotros pecamos contra nuestro Dios y bueno, pero vamos a tomar esta ciudad. Pero muy importante ahora de analizar también es que a pesar de que una persona tenga remordimiento, se sienta arrepentimiento por el pecado que ha hecho, por falta de fe, por cualquier motivo, también hay que saber cuándo es que se debe actuar. Si Dios te manda a hacerlo, lo haces. Si no. Y en este caso es un ejemplo claro. Pues se le digo, no vayan, que Dios, así parafraseando, ¿no? No vayan, que Dios no lo ha dicho de andar. Pero ellos fueron de todas maneras y vimos que los amalecitas y los cananeos realmente lo derrotaron. Y eso me recuerda cuando yo estaba en la iglesia cristiana. Y no menosprecio ni hablo de ninguno de ellos, ¿no? De ninguna denominación libre. Pero me recuerdo de muchos hermanos que en un momento determinado de la vida, ¿no? Decían, bueno, yo voy a hacer este negocio, voy a hacer esto, porque tengo fe. Y sí, yo sé que Dios me va a apoyar. Y al final venían o retornaban o se enteraban o sabían de que el negocio o la empresa, en el sentido de lo que se emprendían a hacer, no les salía. Entonces uno se decía, a nivel de conocimiento, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está la fe? ¿Entiendes? ¿Dónde está la fe? La fe que uno dice que tiene. Y la cuestión que emuná, vamos así, la emuná no es creer, a pesar de creer de que va a pasar algo bueno, de lo que te proponga, pero también de si nuestro Dios nos manda a hacerlo. Ese es el problema. La emuná, como decía yo, y aún digo, la emuná no es una cosa ciega, que tú dices, yo voy porque yo sé que Dios me va a ayudar. No, hay que tener cuidado con respecto a eso, porque no es decir voy porque voy, sino es si voy porque yo sé que Dios me mandó a que fuera, que Dios me dijo como decir que diera el paso al frente, ¿no? No es decir, bueno, me voy para China porque yo sé que Dios me va a prosperar. No, voy para China primero de todo si no tengo el idioma. Segundo, si no tengo un capital. Si Dios me provee el idioma, me provee el capital, me provee incluso la persona justa, entonces que Dios me está mandando que vaya. Pero no es decir, yo voy porque sí, porque me va a salir bien, porque Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero hay mandamientos que Él dice, haz o no haga. En este caso, el pueblo de Israel estaba diciendo, no vayan porque van a fracasar. Y realmente vemos que este pueblo de Dios fue en ese momento. Sin embargo, veremos que más adelante, como Dios le dice, hagan estas cosas y derrotarán derribarán la muralla, y vemos lo que sucedió, lo que sucede posteriormente, ¿no? Y es una cosa que también quería recalcar. Ok, gracias. Gracias, Pablo, por el aporte. Seguimos con Carol. Adelante, Carol. Me parece muy importante lo que está diciendo Pablo, porque en realidad no es solo usted que va a escribir, no es que eso va a declarar, como dicen algunas personas, no, yo decreto que me tiene que ir bien porque hago las cosas bien y Dios está conmigo, por eso casi como ordenándole a Dios a que uno le conceda, digamos, lo que uno quiere hacer, lo que uno postea, que no se le ocurrió, digamos. Esto me recuerda mucho al caso de ese señor que andaba recogiendo leña en el día que se le dijo que no tenía que hacer trabajo, ¿no es cierto? Y es un poco, me parece la actitud similar a la de todos que también dice, no, es que, bueno, si a Dios le pareció bien, ¿no es cierto?, que nos ordenó ir ¿no es cierto?, atacar a la malecita y a los cananeos, entonces nosotros vamos a hacerlo. Y está
están diciendo que no vayan, porque no vayan, está molesto, no es como una actitud humilde de reconocimiento, de reflexionar, sino que en su realidad y en su poesía parten igual, ¿no? Entonces, hay que hacer ese alcance, me parece que es muy interesante, que nosotros como personas a veces somos un poco confiados y hay que tener cuidado en los cuestionamientos, de la sabiduría de nuestra teoría y los testimonios cuando corresponde hacer, ¿verdad? Eso es lo que quería aportar ahí. Gracias, Carol, por el aporte. Y por último, quería mencionar, ¿verdad? Como repetí en Shemot 23, del 20 al 21, debemos de recordar que el emisario del Creador, el que porta su nombre, andaba con ellos. O sea, es decir, andaba en el campamento. Yo creo que es un detalle que hoy en día podemos ver por qué el castigo fue tan severo y tan fuerte. Porque así mismo dice, Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. O sea que debemos de mirar también esa parte objetiva. Hoy en día podemos, ¿verdad?, sentir que el Creador anda con nosotros, nos escucha, pero no podemos ponerle el mismo caso como si fuera ese caso, porque realmente el pueblo, el arca, todo, el Creador prácticamente andaba con el pueblo ahí, así que por esta razón esta rebeldía del pueblo fue tan sometida a estos castigos. Hoy en día, pues, el Creador, pues, no anda así con nosotros, pero sí nos escucha, sí nos envía a lo mejor ayuda por medio de personas, porque el Creador también nos ayuda por medio de personas y un sinnúmero de cosas, pero debemos de entender eso, ¿verdad? Que aquí el emisario del Creador que portaba su nombre andaba con ellos y ahora, hoy en día, pues, eso no sucede, así que lo quería traer como un dato objetivo. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Si no, pues les deseo a todos, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.